Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Hoy bastante más tarde de lo habitual, lo lamentamos. Se nos ha complicado al final el día tras el segundo café y bueno, hemos pensado que, aunque fuera tarde, mejor estar aquí e intentar explicar. Tenemos 8 titulares, un poco las cosas del día, vamos a decirlo así. Hoy es de esos días que les vamos a hacer, que saben que nos gusta algunas veces, reflexionar. Ponerse en el lugar de la política. Recuerden que aquel libro tan interesante, El lugar de la política, pues vamos a intentar que hoy se pongan en el lugar de la política porque muchos temas son para, no diríamos dar información, sino dar un análisis para que ustedes se pongan en ese lugar y crean cuál es el camino que van a adoptar unos y otros. Empezaremos hablando del PSOE, de esa aceleración del partido contra el presidente Sánchez, eso lo explicamos aquí. Luego nos iremos a hablar del Partido Popular en ese posicionamiento, esperando un poco la caída del Imperio Romano, vamos a decirlo así, que caerá por su propia naturaleza. Una táctica seguramente que les va a hacer ir ganando enteros conforme pasen los días. Luego iremos a hablar de una cosa del día, esa cumbre Alemania-España, que entre nosotros, ¿y qué? ¿Alguien se ha enterado de que ha habido una cumbre? 2 cadáveres hablando, porque Scholz, con todo el respeto, tiene menos gancho que Sánchez, que ya es difícil de conseguir. Luego nos iremos a hablar de las opciones de Vox, porque está claro que hay una cosa que hoy hemos estado reflexionando sobre ella, que es que realmente, y es otra de las cosas que deben pensar los oyentes, sabemos que hay muchos oyentes, o bueno, muchos no sabemos si es la palabra, pero que hay un número de oyentes que son votantes de Vox. La reflexión que hoy nos lleva es, ¿realmente son votantes de Vox o son votantes anti-Sánchez? Y aquí hay un elemento muy fundamental, porque creemos que hay un buen número de votantes de Vox que son realmente votantes anti-Sánchez. Con lo cual, en un momento dado, en un momento que el Partido Popular, por ejemplo, pudiera aspirar a 150, 160, ojo, la misma táctica que utilizó Moreno en Andalucía, puede llevar a aquellos más anti-Sánchez que digan, oye, es que lo que queremos es que no gobiernen los socialistas en Andalucía, pues votemos a Moreno. Pues por ahí van los tiros del Partido Popular y los tiros que no van de Vox, obviamente. Luego nos iremos a hablar, curiosamente, que hacía tiempo que no hablamos, entraremos en tema catalán, entraremos hablando de Arrimadas, que parece que se quiere apropiar de aquella manifestación del 8 de octubre, curiosamente con Cayetana Álvarez de Toledo. Ha sido unos motivos también de retrasar un poco el programa. Hemos estado repasando las informaciones de aquel 8 de octubre del 2017, aquella manifestación que fue del Sein, que fue el punto y final prácticamente del independentismo, y hombre, y el líder de Ciudadanos era Rivera. Cayetana, hemos leído 4 o 5 medios, nos ha dado tiempo, no aparece citada en ningún lado. En fin, ya saben, hay gente que le encanta apropiarse del pasado y algunos que les hacen la ola. Luego nos iremos a hablar, seguiremos en Cataluña, de la apuesta de Puigdemont por salir del gobierno. Bueno, Puigdemont, mientras lo mantengan y pueda seguir pagando las facturas de las pilinguis en Berlín, pues ya le parece bien que haya tontos los que sean en Cataluña. Y seguramente le interesa más gente antisistema, que es lo que apuesta el salir del gobierno, que gente dentro del sistema, aunque los deje morir de hambre. Iremos finalmente al tema económico, que el PIB, según el Banco de España, crecerá solo un 1,4% en el 2023, nada más y nada menos que 7 décimas menos de lo del gobierno, y aquí lo hemos explicado en alguna ocasión, que al final los presupuestos se hacen sobre los datos del gobierno y estamos hablando de que no habrá tanto dinero como ellos estiman. Y esa al final es una parte fundamental para cumplir o no los presupuestos. Tú puedes presupuestar 100, pues si al final recaudas 60, pues si has presupuestado que te vas a gastar 100, tienes un gran problema. Este gobierno obviamente tiene un problema y grande. Y finalmente nos iremos a internacional. Nosotros seguiremos destacando el tema de Irán. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, para nosotros es un elemento fundamental. No pensamos en mañana ni pasado mañana, sino el tema intrínseco del cambio del país donde empezó el integrismo, vamos a decirlo así de claro, que debe mutar hacia cierta manera de democracia. Recordemos que es una cosa fundamental que ya explicamos ayer, que Irán son persas, no son árabes, no son musulmanes en el sentido que podríamos pensar en otros países donde la democracia está bastante lejos, y sería un salto cualitativo porque allí empezaron, digamos, los movimientos más integristas que se fueron propagando por todos los países de la zona, y seguramente si hubiera un cambio en Irán,
sería un síntoma positivo y Irán, es de los países que tiene una tradición más democrática, aunque el tema del Shah tampoco es que hubiera democracia, pero el concepto, y una ansia de libertad, y sobre todo tiene unos lobbies internacionales muy potentes en Estados Unidos y en Europa. Y están apostando por esa libertad de Irán, por ese cambio en el país. Y creemos que va a saltar más rápido de lo que la gente se cree. Si les parece, entramos con el primer tema, porque ya estamos avanzados la noche y no queremos tampoco dejarles aquí a altas horas de la madrugada. Y comenciamos. Pues el PSOE acelera, que es un poco el título que hemos puesto, acelera en busca de un mal menor. Y aquí es donde decíamos que nos gustaría que todo el mundo se pusiera en la piel de un candidato socialista que estuviera conectado, No hablamos de alguien que vive en Marte, que saben que algunos viven en Marte y se piensan que todo va muy bien. Pues de un candidato de una alcaldía importante, de una comunidad autónoma, por ejemplo, un tal Paje, vamos a decirlo, que conozca las interioridades de la situación real de la economía, conozca las interioridades de la situación real de las encuestas y sepa claramente que el Partido Socialista está en barrena hacia abajo. Cualquier líder de estos socialistas, pónganse en su lugar. Hay elecciones autonómicas el 28 de mayo y en principio, según dice Sánchez, debería haber generales en diciembre. Pues si ustedes se ponen en su lugar y saben o son conscientes por las encuestas, por lo que otean en la calle, que va a venir un fracaso, va a venir un tsunami contra el Partido Socialista, por mucho que haga Sánchez tonterías. Eso es obvio y no hace falta ser tampoco un genio de la lámpara maravillosa. Y saben que se van a llevar 4 años de travesía del desierto. Y son conscientes, desde la estructura del partido, que cuanto más se alargue el proceso, más se va a ahondar la crisis y más bofetada van a tener. Y entonces es cuando más de uno se plantea: si vamos a las elecciones en mayo y perdemos X municipales y autonómicas y aguantamos al líder tras el desastre de mayo y vamos a las elecciones en diciembre, perderemos X más. Y ese no será el gran problema, sino lo que concitan es que ese X más puede hacer que la mayoría del Partido Popular, junto a Vox o sin Vox, porque esa es otra, podría llegar a gobernar. Cuanto más se alargue por el declive de Vox, podría el PP llegar a gobernar solo, con algún apoyo puntual del PNV, por decirlo claramente, o de esos acercamientos que algunos no entendemos, pero que están en el camino, tipo Junts o alguna historia de esas habituales en el PP. Con lo cual, el Partido Socialista entiende que en unas elecciones en diciembre no podría alegar que viene la ultraderecha, cosa que sí podría alegar, porque parece que cuanto más cercanas estuvieran las elecciones, más fácil o más necesario sería para el PP pactar con Vox. Y están en modo ya, y esto es la clave que queremos que piensen todos los oyentes, están en modo travesía del desierto. Y en la travesía del desierto estiman 2 factores fundamentales. Primero, saben que va a haber esa travesía del desierto durante 4 años, eso parece innegable. Y lo que están deseando es si van a ser 4, van a ser 8 o van a ser 12. Y en el análisis que hacen tienen un valor claro, que es: cuanto más cerca esté el PP de Vox, más fácil será incendiar la calle y más fácil será reducir a 4 en vez de a 8 el periodo de gobierno del Partido Popular. Cuanto más lejos esté de Vox, más difícil será usar el comodín de la ultraderecha y más fácil que la travesía del desierto no sean 4, sino que puedan ser 8 o 12 años. Porque no se podrá incendiar la calle y además es probable que la mayoría sea suficiente, como fue Ayuso en el caso de Madrid, para que cualquier movimiento en la calle sea inapreciable. Pongan ese escenario y pónganse en el lugar de Paje. Hemos dicho Paje por decir uno, saben que es una casualidad, lo leímos el otro día en un libro y dijimos vamos a hablar de un tal Paje. ¿Qué harían ustedes?
¿Sacrificarían a Sánchez para que esa travesía del desierto sea inmediata en un superdomingo en mayo, acortando el tiempo de recuperación del PP, dejándole que tenga que gobernar seguramente con Vox, pudiendo jugar a que la ultraderecha gobierne en España e incendiar las calles e intentar reducir el espacio para unas siguientes elecciones donde podrían tener un candidato con más expectativas que Sánchez? ¿O morirán en las elecciones autonómicas y municipales y remacharán al muerto a finales de año, dejando al PP con una ventaja considerable, porque el PSOE no se recupera, sigamos claro, seguramente alejado de Vox y con opciones claras de no poder tocar la calle desde la izquierda y con opciones claras de no poder acusar al gobierno de estar con la ultraderecha, porque solamente no le hará falta? Hombre, no vamos a hacer aquí de análisis político, es muy tarde, ya lo hemos dicho. Y aquí les dejamos a ustedes que piensen qué respuesta tomarían. Algunos, pensando a medio o largo plazo, creemos que lo que desea el PSOE es volver a gobernar de aquí 4 años en vez de aquí 8 años, 12 o 16 años. Y que si para hacer eso hay que sacrificar a un tal Pedro Sánchez Castejón, oye, pues se le sacrifica, que total, él nos ha metido en este enredo. Pues no van muy equivocados, y así piensa cada vez más gente dentro del aparato, e intentan forzar que las elecciones se adelanten lo máximo posible. Obviamente estamos hablando de hacer un super domingo. Y como tonto el último, como hemos dicho en alguna ocasión, aquí el problema de muchos analistas es que se creen que Pedro Sánchez es gilipollas, por decirlo finamente, ¿eh? Y Pedro Sánchez no es gilipollas. Nadie es gilipollas en este mundo. Ni Pablo Casado era gilipollas, vamos a decirlo. Un saludo, Pablo, donde estés. Ni Egea era gilipollas. Tomaban decisiones equivocadas, que eso es otra historia. Y Pedro Sánchez es consciente de esos movimientos y tiene que acelerar de una manera significativa su imagen para intentar convencer al partido que está en recuperación y que adelantar las elecciones a mayo sería cortar esa recuperación que podría llegar a mediados de año. Bueno, Sánchez se lo cree, entre nosotros, debe ser el único imbécil en este país, por muy inteligente que sea, que se lo cree. Y ahí viene una lucha intestina, vamos a decirlo así, entre un tema y otro. ¿Habrá recuperación? ¿Seguirá bajando el PSOE? ¿Será necesario Vox en diciembre para el PP? ¿Podremos quemar la calle? ¿Tendrá fuerza suficiente Yolanda Díaz para arrimarse al asco al PSOE si le dejamos llegar hasta diciembre mejor que en mayo? Son las preguntas ahora mismo que están dando vueltas en todo el espectro de Moncloa y en todos los espectros, en este caso, de Ferraz, obviamente, y de Génova. Porque al final esto es un tema de estrategia, vamos a decirlo así. No es un tema, fíjense el detalle, en algún caso, de personas. Aunque Sánchez obviamente apuesta por su línea personal, se ha vuelto un narcisista, ¿qué vamos a decir? Pero es un tema que está luchando la persona contra el partido. Y aquí estamos en ese escenario que a veces cuesta de entender, que si es mejor sacrificar a uno o sacrificar a 3.000 cargos públicos. Y esa es la gran lucha actual y nosotros insistimos, el único que puede mover a Sánchez es el propio Partido Socialista. Y algunos aceleran en el tema y tenemos a Paje, por ejemplo, este día 20 que hace un acto donde ha invitado a González, a Moreno Bonilla, curiosamente, o a Lambán, pero no ha invitado a Sánchez. González nos referimos obviamente a Felipe González, recordemos, al cual quería hacer un homenaje. Decimos quería porque, sinceramente, y va a quedar muy extraño lo que vamos a decir, porque en teoría deberíamos estar enterados de estas cosas, ha desaparecido del escenario público si va a haber o no va a haber acto de homenaje a los 40 años de la victoria socialista. Porque, como dijimos, quería apropiarse de esa fecha el presidente Sánchez y González pues se lo está pensando. Vamos a decir, se lo está pensando por si mañana lo hace, pero a regañadientes, porque entiende que esto no es un tema, obviamente Sánchez, que de aquellas debía ser un bebé, bueno, debía estar ligando en la discoteca en Ibiza, pero esa es la realidad.
que los movimientos internos en el PSOE cada vez son movimientos más directos, vamos a decirlo de alguna manera. Ya no hay miedo a retar a Sánchez, como podemos ver en el caso de Paje, y ya cada uno intenta salvar de alguna manera su propia vida, su propio cargo, a pesar de lo que diga el presidente. Y el presidente sabe que tiene que acelerar para intentar convencer a la estructura de partido que él todavía tiene posibilidades. Él debe ser el único que cree que va a ser candidato. Nadie más lo cree. Y sí que es cierto que su intento de salida internacional ha sido un rotundo fracaso. Se ha quedado en la Internacional Socialista, que recordemos que será en noviembre, que entre nosotros, pues miren, es como si me nombran a mí, yo qué sé, pues no se nos ocurre nada, paseador de perros por aquí, por donde vivo. Pues oiga, pues sí, a lo mejor voy 2 días, me dan un dinerito, pero al final no vivo de eso. Pues eso es lo mismo que lo del señor Sánchez. Y todo esto hace que dentro del PP tengan que estar pendientes, porque obviamente ellos no pueden decidir adelantar o no las elecciones, y su plan está pensado, lo hemos dicho en alguna ocasión, de cara a final de año. Con ese escenario está trabajando el equipo de Feijóo, de ir posicionándose poco a poco, porque si las elecciones son en mayo, hay elementos que todavía no tienen decididos, por ejemplo Cataluña, donde no tiene Feijóo, aunque quiere echar a Alejandro Fernández, tampoco tiene un candidato para poner ahí a su lado, con lo cual, si hubiera un super domingo, seguramente Fernández repetiría, y ya lo hemos dicho, seguramente saldría y sería, aunque salga el único, y sería ministro, sería la cuota famosa catalana de ministro, y lo largarían de Cataluña. Eso también es algo que parece a estas alturas bastante coherente con el discurso de Feijóo, porque Feijóo está cada vez más apostando por esa lentitud, ese trato, no diremos salvaje, porque técnicamente es salvaje, porque devora todo lo que pasa, pero es como una arrolladora, es decir, va lentamente, pero va pasando, una pisonadora, perdón, va pasando por encima de todo, con la táctica que usó en su momento en Galicia, de ir acercando todos los temas a su vera e ir controlando personalmente todos los candidatos y todas las historias. Él cree que el tiempo ideal es diciembre porque está preparando el camino, recordemos, con reuniones con PNV e indirectamente con Junts per Cat a través de puentes como el señor Borja Nieto o el señor Enric Millo, que hemos explicado. Está intentando preparar ese escenario donde considera que cuanto más nos alejemos de mayo, más caída tendrá el partido de Vox, y más con la confluencia nueva de Macarena Olona, y es probable que al final, y vamos saltando de tema, mucho votante de Vox, que en el fondo es votante anti-Sánchez, esté con la disyuntiva de decidir, oye, es que vamos a quedar muy al límite, vamos a votar directamente al PP, aunque tengamos que cerrar la nariz. Ojo, lo mismo que pasó en Andalucía, no estamos inventando nada en este análisis. Lo mismo que pasó en Andalucía, donde mucho potencial votante de Vox se tapó las orejas y la nariz, mejor la nariz porque las orejas no valdrían para nada en este caso, hablamos Dolores, y fue a acabar votando al Partido Popular. Esa es la táctica que copia Feijóo, digamos, del escenario de Moreno, que es un modelo diferente, digámoslo con claridad, al que tiene Ayuso, que parece que es más de intentar generar confianza a aquellos que no son suyos, pero tiene Ayuso una ventaja que no tiene Feijóo, que hemos dicho en alguna ocasión, que Ayuso parte de gobierno, partió también la otra vez, con lo cual es mucho más sencillo partiendo de gobierno elaborar estrategias que de la otra manera. Esto al final es como aquellos que trabajan en la empresa privada, sabemos que un buen número de nuestros oyentes, que saben que si te llama un cliente y te dice quiero esto, es mucho más fácil que tú llames al cliente y decirle, oye, te puedo ofrecer esto. Es una venta casi cautiva, sobre todo en mercados, estamos hablando del mercado electoral, en mercados muy segmentados, donde al final el voto es lo que es y las decisiones son las que son. Y todo esto lleva también a que también obviamente lo estén pensando en Vox.
Estamos saltando un poco uno de los pasos, pero bueno, se imaginarán, el paso es la cumbre de Alemania-España entre dos cadáveres. Miren, no creo que debamos explicar mucho más. Sol Sánchez, Sánchez Sol, hasta Sánchez se ve que le ha echado bronca a Sol, imagínense el nivel del alemán. En fin, Alemania tiene un grave problema desde la salida de Merkel y Scholz no parece una solución. Vale, ya hemos zanjado el punto anterior. Seguimos en el tema de Vox. Vox también tiene la gran duda de las elecciones, cuándo le benefician o no. Es consciente, curiosamente al revés que el Partido Popular, de cuanto antes sean las elecciones, mejor para ellos. Y fíjense aquí la paradoja. Decimos, cuanto antes sean las elecciones, mejor para Vox. Sacaría en principio más diputados y aparte no estaría involucrada, en principio, si es un superdomingo, no estaría implicada Macarena. Bueno, aunque Macarena puede cambiar de opinión y presentarse si las elecciones son el superdomingo, pero en principio tendría mejores números que a finales de año. Curiosamente, lo que necesita el Partido Socialista, y es otro momento de reflexión, es un Vox más fuerte. Porque el Partido Socialista, que sabe que va a ir a la oposición con un Vox más fuerte, sabe que podrá tildar al nuevo gobierno, porque sería necesario Vox en ese nuevo gobierno, de ultraderecha. Por cierto, Fijo no va a tener ninguna duda, como hubo en Castilla, de ponerlos, aunque sea del ministerio, de la cosa más tonta del mundo, Y los otros, con todo el respeto, pues lo van a aceptar porque tampoco tienen otra cosa que hacer. Y ahí nos llega esa disyuntiva curiosa. A quien más interesa que Vox no se hunda es al Partido Socialista. Porque en la opción que están de perdedores de travesía del desierto, quieren al PP de la mano de Vox para ellos poder acosarlos a diario, tanto en los medios cautivos como en la calle. Con lo cual, al final de ese, cuenta de un detalle interesante. Al único que beneficia las elecciones a final de año es al PP y podríamos decir a Sánchez como persona. Porque sabe que estaría 6 meses más volando con el Falcon para arriba para abajo y a lo mejor le suena el chollo y consigue algún cargo internacional. Al resto no les interesa. Al PSOE no le interesa porque Vox necesita tener más fuerza para que el PSOE brille en la oposición. A Vox no le interesa porque si llega a final de año estarán destrozados. Ciudadanos ni les cuento. Ciudadanos cuanto más lejos en las elecciones más cero van a tener. Podemos... Fíjense el caso de Podemos, curioso. Podemos como partido estaría en la misma disyuntiva que Vox, cuanto más cerca mejor, pero Yolanda Díaz estaría en la disyuntiva de Sánchez, cuanto más lejos. Puede pensar que tiene más opciones porque no tiene nada organizado. Y tenemos 3 personajes, 3 historias, 3 capítulos que les gustaría elecciones a final del 23. Sánchez, Díaz y el Partido Popular de Feijóo. Curioso que al final las decisiones que tome, que el único que puede convocar elecciones, como saben, es el presidente Sánchez, al final vamos a ver una lucha prácticamente de comunicación entre personas y partidos. Todo no por las elecciones en sí, que parece muy claro que va a ganar Feijóo, sino por leer qué resultado exactamente va a haber y por calcular en los 4 años de travesía si se podrá usar el comodín de Vox, gobierna la ultraderecha, o no se va a poder usar. Sin lugar a dudas, se convierte en un tema muy interesante, realmente es de estos análisis que nos gusta explicar, porque al final, fíjense, que lo único que les ponemos es a ustedes un escenario para que ustedes intenten ponerse en esas situaciones y decidan lo que a conveniencia les iría mejor. Algunos que intentamos a veces jugar a esto de hombres de Estado y todas estas historias que nos gusta explicar, hombre, entendemos que a lo mejor sería lo más sano para la democracia. Y obviamente lo más sano para la democracia, vamos a ser sinceros, es que un gobierno que se apoya en partidos antidemócratas como Bildu o Esquerra Republicana desaparezca cuanto antes mejor. Seamos así de claros y de contundentes. Y a todo esto, uno de los que parece va a desaparecer claramente, obviamente, es Ciudadanos. Y Arrimadas intenta ganar su minuto de gloria. Lo ha hecho en el Congreso, en la sesión de control, que han salido unos cuantos trolls. Nos ha sorprendido, todavía quedan algunos. Y luego, apropiándose el día 8 de un acto del discurso de aquella manifestación del 8 de octubre en Cataluña. Entramos al tema de Cataluña, donde va a participar
junto, si no nos equivocamos, al señor Juglars, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el señor este de pelo largo, lo siento, pero se nos va a la cabeza a estas horas, y a Cayetana. Y hemos repasado los vídeos, los artículos de esa manifestación, que los que son catalanes se acordarán perfectamente, que hubo más de 1 millón de personas contra el independentismo el 8 de octubre, por cierto, donde no participó IZ, que se fue a un acto a Tarragona y luego, eso sí, luego al cabo de un par de años fardaba de que él estaba detrás. Estuvo curiosamente Illa, en fin, como máximo representante del Partido Socialista. Pero quien estaba de máximo representante de Ciudadanos, obviamente no era Arrimadas, era Albert Rivera. Y Cayetana, con todo el respeto, pues si estaba, al menos en todas las fotos, todos los artículos que hemos leído, no aparece citada en ningún momento. Y es esa manía de los personajes cuando están en fuera de juego, un futbolero, de intentar meter la pierna para atrás diciendo, que estaba en línea. Hombre, apropiarse de un día como aquel, pues nos parece feo, vamos a decirlo así de claro. Nos parece la historia del fin de alguien que intenta buscar alguna manera de vincularse al pasado mejor que el actual presente. Conseguir resultados, creemos sinceramente que no va a afectar a nadie, porque la gente que estuvo en esa manifestación sabe que fue una manifestación, curiosamente, de la gente. La gente salió espontáneamente, así de claro. Quienes la vivimos lo sabemos, y algunos que nos tragamos todas las manifestaciones del independentismo, porque estábamos en todas, era un poco así agobiante, vamos a decirlo, pero bueno, nos gusta estar en los jaleos. Pues vimos que en esa manifestación salía la gente ilusionada y con ganas de que las cosas no podían seguir como estaban. Apropiarse, cualquier político, de esa manifestación creemos que es un error. Hacerlo ahora simplemente significa la confirmación que están totalmente acabados, con todo el respeto, Arrimadas y Cayetana. Cayetana, que parece que filtrea con Arrimadas o con Vox, según el día se va a levantar de una manera u otra, porque al final estamos en lo de siempre. ¿Cuántos votos va a traer Cayetana a un partido? Lo mismo, ojo, que estamos diciendo de Macarena, que recuerden que se mueve entre un 6 y un 10%. ¿Cuántos votos va a traer de descontentos del PP? Al final, el voto de Cayetana, igual que el voto de Vox, se vaya a Vox o se vaya a Ciudadanos, es el voto anti-Sánchez, porque su discurso siempre ha sido el anti-Sánchez. Que está muy bien, que no lo vamos a discutir, que cada uno tiene sus ideas. Pero algunos pensamos que ya sería hora que los políticos empezaran a hacer discursos constructivos y no tan destructivos. A veces explicar, analizar las cosas, claro que puedes tener una pullita, un chascarrillo, que últimamente no hacemos muchos, contra algún líder de alguna u otra manera. Pero también es interesante construir historias, porque al final lo que la gente quiere, insistimos, es vivir mejor. Y punto. La gente no quiere nada más que eso. Y da igual que se llame Cayetana, que se llame Inés, que se llame Perico de los Palotes, sí, hacen lo que han prometido hacer. Y está claro que ni una ni otra parece así han actuado. Por los motivos que sea, porque las han largado, en el caso de Cayetana, porque tuvo miedo en el caso de Inés, nos da igual. Pero al final, esto es unos exámenes, lo hemos dicho, y esto los autónomos lo saben perfectamente, que es aquella frase o broma, porque los autónomos en fondo somos los cachondos, de que los autónomos se examinan cada día. Cuando dicen, no, yo soy funcionario, no, que no se me ofenda a nadie, no estoy metido con funcionarios, ya aprobé una oposición y tú no. Y los autónomos dicen, no, es que yo la apruebo cada día la oposición. Y es así de cierto. Y Arrimadas y Cayetana, pues seguramente se han pensado que hicieron la oposición en su momento y que no había nada más que hacer. Y no, en la política se debe trabajar como un autónomo, esforzándote cada día para intentar mejorar al día siguiente. Y cuando se acaba la historia, no hacer como Leorza, por ejemplo, que hablábamos ayer, o esta de Murcia, de intentar chupar de alguna manera 25, 40 años, o Pachi López, que recuerden, le preguntaron, ¿han aprobado subir los impuestos de defensa? Y dice, no lo sé, coño, y es el puñetero portavoz del PSOE. En fin, un impresentable que lleva 30 o 40 años chupando dinero público y que no tiene ni un miserable estudio. Esa es la triste realidad. Y la ética sería irse
algo que, por cierto, estamos haciendo una mezcla aquí, estamos haciendo un puré de contenidos a estas horas, algo que pudo hacer Macarena y que no fue capaz de hacer. Y eso algunos estimamos que es bien mentir, o si quieren ser más finos, equivocarse. Y de los errores en política, lo lógico es que seas sancionado con tu eliminación de la política. En este país, imposible, porque no saben hacer muchos otra cosa. Uno de los que no sabe hacer otra cosa, obviamente, más que montar escándalos, que ya por suerte se le hace poco caso. Suponemos que se debió dar un golpe cuando lo metieron en el maletero. Hablamos del amigo Puigdemont, Carlitos. Carlitos en los ambientes de aquella discoteca de Girona donde ligoteaba. Ay, si algún día salieran esas cosas, qué divertidas serían esas conversaciones que tenías cuando te crías el guapo de la peluca. En fin, pues Carlitos Puigdemont, pues se ve que está muy enfadado. No sé si está pendiente de que cuando haya elecciones en Europa se va a quedar sin cargo y ya no va a poder pagar las pilinguis aquellas de Berlín. ¿Se acuerdan que fueron pagadas con dinero que habían donado los independentistas catalanes? Suponemos que porque les hacían, y vamos a hacer un chiste muy guarro, sabemos que es muy tarde, nos lo van a permitir. Algunos a que la katana, la sarjeta amarilla, tenganla preparada ya, que nos la van a disparar, pero debían pensar que debía existir el sexo catalán en vez del francés, el griego, ya saben por dónde vamos, y suponemos por eso lo pagaron, para experimentar. En fin, pues se ve que Puigdemont está muy enfadado y dice que hay que salir del gobierno de Esquerra Republicana porque eso no es el camino, porque la independencia no se consigue así. En fin, claro, la independencia se consigue yéndose de pilinguis en Berlín. En fin, de verdad, esta gente, lo que, si tuvieras que analizar estos últimos 4 años de Cataluña, lo que te da es una vergüenza ajena, que no tienes dónde meterte. Ha servido, eso sí, para descubrir lo que algunos ya explicamos en el 2017, que esto es una cosa de 200, 300, 400 familias de enfermos, vamos a decirlo así, de personas de la ultraderecha más retorcida de Europa, que se han creído poseedores de una tierra. Se han creído los elegidos. A estos solo les falta mañana abrir el Llobregat en canal y atravesarlo con Moisés, que no sabemos quién sería, porque aragonés no podría ser, porque sería muy bajito y no podría cruzar el río. Pues no sé, tendrían que pensar alguna idea para hacerlo, pero la realidad es que han demostrado una incompetencia total. Y solo les falta ahora a Puigdemont exigir que se salga del gobierno. Y claro, muchos de los de su partido que viven de esto, desde hace muchos y muchos años, están indignados. Dicen, pero ¿y qué nos va a pagar el sueldo? ¿El Puigdemont este, que vive como un rey, en la casa de la República? Es para echarse unas risas. Pero fíjense que al final, y es una cosa de esas que hoy es el día, ya hemos dicho, las curiosidades. Curiosa para pensar también, tienen que pensar lo que hemos dicho de socialismo en las elecciones, pero también piensen esto, a que le interese Cataluña, sabemos que al 90% les interesa un carajo Cataluña. Pero fíjense que es una situación muy parecida a las elecciones vistas desde el socialismo. ¿Hemos de sacrificar nuestro cargo por Sánchez? Y aquí leído de otra manera, ¿hemos de sacrificar nuestro cargo en la Generalitat por Puigdemont? Fíjense, qué simbolismo más curioso y más paralelo. Parece esas historias, digamos, de gravedades que desde miles y millones de kilómetros hacen lo mismo. Pues es lo curioso del tema. Por cierto, un día donde se ha sabido que el Banco de España dice que va a bajar el PIB nada más y nada menos que 7 décimas en el 2023 hasta un crecimiento del 1,4, el concepto importante, que de esas cifras, no las del Banco de España, sino las del gobierno, que el Banco de España tira atrás, salen los presupuestos generales del Estado. Pues nada, hagan ustedes sus cifras. Esto es como si dijeras que vas a ingresar 1.000 euros al mes, vamos a hacer un ejemplo muy bestia, ¿eh? Y al final resulta que te pagan 700. Dices, coño, pues no me llega para pagar el alquiler. Pues estamos en lo mismo. Cifras erróneas sobre las que se intentan fundamentar, obviamente, unos presupuestos. Y acabamos como en el día de ayer, porque creemos que es importante, hablando del tema de Irán, y hablando de esos lobbies que existen en Estados Unidos, sobre todo y en el Reino Unido, que están potenciando que el tema
crezca, vamos a decirlo así. Lo dijimos el primer día. Estos temas necesitan fuerza externa para hacerlos crecer. Internamente, obviamente, el régimen iraní de Teherán sabe que no puede ir, aunque se le ha ido alguna vez la mano, matando manifestantes, porque eso lo único que hará es explotar las cosas. Y estamos hablando, si han visto alguna de las últimas manifestaciones, de gente muy joven, de gente de 15, 16, 17 años, mujeres, fundamentalmente, que se sacan el hijab, se sacan todo. Y quieren algo tan elemental para nosotros como vestir como les dé la gana. Hacer lo que les dé la puta gana. ¿Qué más bonito, vamos a acabar con esta reflexión, que en un país puedas hacer lo que quieras? Obviamente hay unas leyes y unas normas, pero que esas leyes y esas normas amparadas en ningún tipo, y eso tenemos muy claro algunos de religión, ni nada, cada uno que tenga la que quiera, obviamente, te permitan pues poder demostrar lo que te gusta, lo que quieres, lo que me apetece esa mañana, ir con el pelo largo, corto, lo que sea. Esa ansia de libertad a nosotros nos parece apasionante, porque fíjense, y acabamos aquí, en Europa esa ansia de libertad quizás se extinguió la última vez que la vimos fue en el 89 con el muro de Berlín, y somos un continente aburrido, monótono, sin ilusiones, y ver esas explosiones de gente joven, pues al final te da cierta fuerza para intentar que en este caso, en este país, al menos alguna cosa cambie. Obviamente esto no es el régimen de Teherán, vamos a decirlo así de claro, Cataluña tampoco, aunque lo pongamos a parir, pero sí que sería importante que la gente empezara a tener ilusión, que la gente empezara a tener una sonrisa, que la gente explicara las cosas con satisfacción. Y con esta gente al mando parece que eso es complicado. Nosotros siempre vamos a intentar hacerlo, bueno, hasta que aguantemos, un día digamos, mierda, son las 5 de la mañana y ya no podemos con nuestra alma, que eso también puede pasar. Pero de momento vamos a seguir haciéndolo porque no solo nos gusta, sino nos gusta explicar cosas para que todo el mundo pueda acabar diciendo lo que quiera. Eso nos lleva a que nos critiquen todos, aleluya, que nos escuchen más de los que queremos, aleluya también, pero oiga, al final, esto es lo que hay. Aquí explicamos historias y cada uno que las entienda como quieras entenderlas. Dogmas, fe y mierdecillas varias tienen otros canales y tienen otros medios de comunicación. Eso no va con nosotros y realmente es que nos aburriría soberanamente. Y aquí, miren, ¿qué quieren que les diga? Todavía nos gusta reír, divertirnos, pasarlo bien e intentar que ustedes lo pasen bien. Lamentamos muchísimo, y de verdad estoy viendo la hora, las horas donde estamos emitiendo el programa, se nos ha complicado mucho la tarde-noche al final. Sabemos que, y nos lo han dicho alguna vez, nosotros no tenemos muchas veces horario, sabemos que la gente normal tiene horario, no diremos que nosotros somos un poco anormales, pero de buena fe intentamos evitar estos horarios porque sabemos que no son constructivos para todo el mundo. Dicho lo cual, Patreon Canal Transferencia, eso que le encanta a algunos repetir en el chat, 2 segundos antes que lo digamos, esta vez supongo se han anticipado también, nos emplazamos a mañana, que creo que es jueves. Estamos fatal, ¿eh? Sí, mañana es jueves, que esperemos habremos 2 programas. Como siempre decimos, simplemente seguimos.